Buenas noches con todos, bienvenidos a el primer After Office con la CAS aquí desde Ambato. Estamos recorriendo el centro del país y además hoy en una provincia que se ha marcado por la actividad que tiene la ciudadanía, además por su dinámica empresarial, lo cual nos da además una conversación muy importante y para eso tenemos hoy dos invitados fantásticos, fabulosos. Una, la viceprefecta, que hoy además está ejerciendo funciones. Tenemos además aquí un exalcalde que nos permitirá conversar el día de hoy sobre qué pasa con el gobierno seccional y además acabamos de salir de un paro, lo cual nos marca una situación social y política peculiar. Así que hoy estamos arrancando contentos. Quisiera darles la bienvenida y por eso además quisiera pedirles un fuerte aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Y como es costumbre, esto es un After Office, ya son casi las 6 de la tarde, así que quisiera invitarles primero a que brindemos. Salud. 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 Muy bien. Y una vez arrancado este After Office, quisiera comenzar contigo. Vane, ¿está bien que te diga Vane? Bueno, primero muy buenas noches, gracias por el espacio y sí, Vane está bien. Fantástico, Vane, bienvenida a este espacio, este After Office con la CAS. Yo quisiera pedirte que por favor, muchos conocerán ya tu perfil público, quién eres, pero además quisiera que nos cuentes un poquito más de ti, qué soñabas de ser de pequeña y cómo en este trayecto terminaste siendo viceprefecta. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Quiero iniciar primero diciendo que estos espacios en los que los jóvenes pueden hablar de política son muy importantes para la provincia de Tungurahua y para nuestro cantón Ambato. Espero que no sea solo la última vez que nos visiten, nada más del inicio de muchas otras rondas, tal vez en otros cantones también, porque hay muchos jóvenes que están aquí presentes interesados en el espacio político y esto abre las puertas para que podamos conocernos un poco más de cerca, pero también para debatir problemas de la coyuntura actual y posibles soluciones que creo que los jóvenes siempre somos propositivos en diferentes temas. Bueno, yo siempre soñé con ser abogada, creo que es un sueño cumplido, logré ser abogada. ¿Y abogada en qué rama? Soy abogada en derechos humanos y es parte de, creo que un proceso muy importante en el que uno busca siempre como joven trabajar por temas de justicia social. Cuando yo me enfocaba un poco en buscar como todos los jóvenes cuando salimos del colegio, buscábamos un poco ahí a qué rama podemos apuntar. Así que tuve esta inducción a algunos psicólogos que tuvieron la oportunidad tuvieron la oportunidad de hacer ese test, ¿no? Como una especie de recomendación. Y no salió abogada, salió diseñadora, veterinaria, y algo más que no me acuerdo. Pero tú convencida, que Sí. Eso no te iba a disuadir. Ajá, sí. Bueno, me decían, usted va a ser una excelente veterinaria y una más o menos abogada. No sé si sea cierto o no, pero al final decidí, yo tenía ya prescrito qué es lo que quería hacer de mi vida y es un sueño cumplido. Y creo principalmente que muchos de los abogados no nos enfocamos tanto en procesos específicos como tal, sino trabajamos por la justicia social. Y eso es precisamente lo que me llevó a participar en algunas situaciones políticas estudiantiles. Y con esto, Leo, quisiera darte la bienvenida. Qué gusto poder compartir el día de hoy. Y hoy no te pregunto porque contigo ya nos conocíamos. Quienes nos pueden seguir un poco en redes ya saben que Leo fue parte de la Escuela de Presidentes, pero además tú has sido exalcalde y quisiera además que tú también te puedas presentar, a que puedan conocer un poco más de ti y no quisiera romper la lógica. Así que también quisiera preguntarte, ¿tú qué soñabas ser de pequeño? Bueno, primero que nada, qué gusto, Luis, tenerte acá en la tierra. Bienvenido a la provincia de Tungurahua. Mi querida Vane, compañera de panel y viceprefecta de nuestra provincia. A todas las personas que están acá, qué gusto ver caritas conocidas, gente que degusta del tema político en la provincia y que en verdad está interesado en ser agentes de cambio para lo que hoy estamos viviendo. Muchas gracias por estar aquí y a quienes nos ven a través de los medios digitales también. ¿Cómo te puedo responder esa pregunta, mi querido Luis? De niño yo creo que todos añoramos cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño tenía mucha afición con los rompecabezas, solucionar problemas, y mi mamá me decía, oye Leo, tú vas a ser ingeniero. Y en verdad me metía tanto eso en la cabeza que sí, en realidad fue parte de mis sueños llegar a solucionar problemas a través de la ingeniería, y gracias a Dios, a mis padres, pude conseguir un título en la Escuela Politécnica Nacional de Ingeniería en Petróleos, que fue parte de las cosas que yo en su momento me promoví cuando era niño. Y en el tema social, yo recuerdo que igualmente considero que una de las frases de Aristóteles, donde que mencionaba que todo ser humano es un animal político porque siempre estamos cuestionando nuestro entorno y nuestro medio en el que vivimos,
Era parte de eso desde niño, presidente de la escuela, en el colegio fui parte del consejo estudiantil, en la universidad igualmente. Fui parte de una red de jóvenes políticos de las Américas también. Pude trabajar en México como ingeniero en petróleos y también hacíamos política desde otra región de una forma un poco más interna. Y finalmente los designios de Dios creo que le llevan a uno a estar en el lugar adecuado. Yo ahí tal vez no quiero dejar ir esta idea porque resulta que hoy en el país tenemos una pequeña crisis y es que todo el mundo se quiere ir. Y quien no se quiere ir es porque tal vez no puede o no ve aún la forma. Y yo creo que esto es parte de una pregunta que yo te quiero lanzar. Tú ya estabas en México, además trabajando como ingeniero en petróleos. Presumo yo que era un trabajo que al menos era bien remunerado. ¿Qué te hizo volver? ¿Por qué volviste? Pude estar cerca de 4 años en México trabajando, pero me tocó vivir una de las crisis, y ahí entran los designios de Dios, más grandes que tuvo el mundo a nivel petrolero, donde que muchos recordarán el barril del petróleo llegó a valer $0. Entonces, a nivel de servicios petroleros, la empresa en la que yo trabajaba, empezamos a disminuir los contratos y los ingenieros internacionales éramos quienes teníamos un mayor costo para estas empresas y poco a poco se iban dando los recortes de estas personas. Yo llegué en el último corte de la empresa y en este corte yo le preguntaba a Dios y le decía, bueno, ¿por qué? Porque mi siguiente paso era irme a trabajar en Medio Oriente. Estaba como a 4 meses de poderlo hacer, pero se dio esto. Cuando yo regreso a Ecuador, tenía 2 decisiones. Volver a la misma empresa, pero en Ecuador, o dedicarme a hacer proyectos ya un tanto más personales y caminar hacia lo que iba a construir. Todavía no sabía qué, pero sabía que iba a construir algo. En ese sentido, a nivel político tenía experiencia un tanto amateur, pero gente con la que me rodeaba ya tenía experiencia partidista, que es lo que se necesita para participar en esto, ¿no? Y el tema político va de la mano con gente que le conocen, no sé si les ha pasado, ustedes ven que alguien resalta en algo, ya le buscan para que sea candidato. Si es buen bailarín, ya quieren que sea candidato. Si es buen tiktokero, ahora más, ¿no? Pero en ese sentido yo recuerdo que tuve una visita de varios partidos políticos que me decían, Leonardo, creo que es tu momento para que puedas participar en política. Y decía, bueno, ¿en qué sentido podemos aportar a la sociedad? Y me decían, quiero que seas concejal de esta persona. No le conocía a la persona el candidato de quien debería ser el concejal. Sí, fue extraño, fue el año 2018, recuerdo yo. Y me decían, mira, fueron 4 partidos específicamente, que me veían con un potencial para ser concejal. Y cuando yo pude indagar un poco más sobre quién estaba al frente de la alcaldía en este caso, no eran candidatos que me representaban como persona, tanto en principios como en objetivos y visión. Entonces, tuve otra visita y me dice, oye, eres ingeniero joven, has visitado muchos países, yo creo que tu talento está en que tú le cojas a los toros del cuerno y participes como candidato a la alcaldía. Entonces, como justo terminaba un MBA, recuerdo, pude hacer un pequeño estudio de mercado de cómo es el cantón Pelileo, que es el segundo cantón más grande de la provincia, y dije, bueno, ¿qué oportunidad puede tener alguien como yo? Lo analizamos con algunos compañeros y había un alto potencial de que se pueda dar una probabilidad de ganar. Entonces, después de esto, amigo Luis, te cuento que entendí el designio del por qué dejé de estar en México. Y fue para participar en política en una potencial oportunidad en la que creía en mí primero, lo manifesté porque di los pasos necesarios, adquirí el conocimiento previo y luego cuando tuve que ganar, créanme que fue algo como entender que Dios sabe dónde ubica las cosas en el momento adecuado. No me quería allá, no me quería en México, Leonardo no es acá y vente porque necesitas trabajar por tu cantón. Y fue extraño porque me tocó incluso en un periodo donde que en el mundo entramos en una pandemia que fue sumamente fuerte, ¿no? Y liderar un cantón en ese aspecto fue un reto muy grande. Yo quisiera volver ahora sí contigo, Vané, porque resulta que este momento que nos marca Leo es fundamental. Marca el Ecuador un antes y un después. Y creo que ayuda a visibilizar además muchísimas falencias que hay en la sociedad ecuatoriana, en los gobiernos de diferentes niveles, seccionales, locales, y nos pone a todos los ecuatorianos a pensar. Pero tú finalmente asumes la viceprefectura ya después de que había sucedido esto y encuentras, digamos, ya con las cartas jugadas. ¿Cuál es tu diagnóstico ahora de la provincia? ¿Cómo la ves?
¿Cuáles son los retos que aún hay dentro de eso y cómo se conectan esto tal vez con las necesidades que hay con el gobierno central también? Pues creo que la pandemia para todos, pues, tuvo una afectación muy grande, todavía más para quienes estaban al frente de los gobiernos locales, en este caso municipales, parroquiales y provinciales. En mi caso, de manera particular, a mí me invitaron a participar como viceprefecta y al igual que Leo, y rescato mucho sus palabras, creo que cada quien se ubica en el lugar en el que le corresponde al final del día. ¿Cómo encontré el gobierno provincial cuando llegué? Precisamente después de una pospandemia, muchos de los proyectos que los diferentes, no solo en la prefectura, ¿no?, sino en todos los gobiernos locales se habían planteado, no pudieron hacerse realidad. Muchas de las partidas presupuestarias que estaban como destinadas para determinados proyectos tuvieron que priorizarse para atender algunas cuestiones de salud. Precisamente hay que decirlo que el tema de la competencia de salud no es del gobierno local, es decir, no es de los municipios, no es de la prefectura, no es del GAT parroquial. Tenemos al Ministerio de Salud que debe hacerse cargo de esos temas. Sin embargo, ante la emergencia que estaba viviendo no solo la provincia de Tungurahua, sino todo el Ecuador y todo el mundo, los gobiernos locales tuvieron que destinar algunas partidas presupuestarias para poder hacer realidad algunos procesos en salud. La compra de algunos insumos principalmente. Bueno, creo que nunca nadie dentro de una autoridad local se va a imaginar que va a tener que vivir una pandemia, ¿no? Así que cuando uno llega después de una pospandemia al espacio de autoridad, se da cuenta que hay proyectos también que estuvieron planteados en su momento, pero que por la situación no pudieron cumplirse. ¿Cuál es el contexto actual ahora? Y ahí creo que algo que hay que mencionar es que nunca vamos a dejar de tener crisis. Actualmente estamos viviendo, saliendo de un paro. Ha sido difícil también para algunos gobiernos locales, algunos más que otros. Obviamente, la prefectura de Imbabura va a tener una lectura diferente de la que podemos tener nosotros aquí en Tungurahua. Hay algunas rupturas también dentro de algunas estructuras, principalmente políticas. Sin embargo, creo que ahora el reto como autoridades y de manera permanente es encontrar siempre posibilidades y oportunidades dentro de las crisis. Si uno quiere ser candidato, si uno quiere estar en un espacio de toma de decisión y piensa que su periodo, que dura 4 años, que es un tiempo considerable, no va a tener adversidades, la política no es para esa persona que considera que siempre va a poder liderar desde la comodidad y desde la tranquilidad. Siempre se van a presentar dificultades. Y bueno, ahora nos encontramos, creo que con una sociedad polarizada, a las puertas de una consulta popular. No sé si es el mejor momento para una consulta popular o no, porque la sociedad está dividida de alguna forma. Yo creo que es algo bien valioso y voy a volver contigo en un segundo, pero quiero tal vez ir contigo ahora, Leo. A propósito de eso, también ya meternos en el momento actual. Porque resulta, y esto es mi opinión personal, que el COTAD es un desastre. El término de competencias no tiene mucha claridad. A veces hay competencias duplicadas y a veces en los gobiernos seccionales, que aquí justamente tenemos dos autoridades, una ex autoridad y una autoridad actual, que a veces incluso las competencias comienzan en conflicto. Cómo se manejan, cómo se hacen, que en algunos casos terminen en una pugna entre gobiernos locales y en otros casos terminen que está abandonado porque se están lanzando la pelotita de la competencia. ¿Dónde está la oportunidad y cómo podemos mejorar las cosas? Bueno, empecemos hablando de la naturaleza del COTAD. A través de la Constitución del 2008, Ecuador termina teniendo un Estado unitario que busca descentralizarse a través de sus niveles de gobierno, otorgando ciertas competencias que son de una u otra forma directas, concurrentes, donde que sí podemos tener ciertas aperturas para poder trabajar en salud de forma concurrente, pero también de forma directa en cosas que nos compete precisamente en nuestro nivel de gobierno. El desconocimiento de cómo ejecutarlo es lo que a nosotros nos ha complicado en esto. ¿Por qué? Porque a estas alturas, después de que el COTAD salió en el 2010, si no me equivoco, estamos hablando de 15 años, los municipios, los gobiernos provinciales ya debíamos tener autonomía financiera, debíamos tener una autonomía administrativa y no seguir dependiendo de un Estado que nos esté dando las asignaciones correspondientes. Yo creo que sí vamos a tener que mejorar y pensar mucho en las competencias que se han ido cumpliendo, los objetivos que se han ido mejorando, porque ya tenemos los indicadores. El Consejo Nacional de Competencias ya nos dice qué municipios sí. Y uno de los errores más grandes, entrando ya en materia, es que no podemos comparar municipios grandes, medianos, con municipios pequeños. Guayaquil puede sostenerse como un propio país solo, ellos lo pueden hacer, pero no comparemos con un municipio como Pelileo, como Quero, que necesitamos este tipo de asignaciones. Las asignaciones del gobierno central. Totalmente. Y recordando que cada competencia que ha ido recibiendo cada nivel de gobierno a través de los años, entra con recursos. Con una transferencia. Es una transferencia de recursos también. Y en la medida del gobierno, los últimos años han dicho, mejor yo no le transfiero todavía tránsito porque me toca darle más dinero. Entonces,
estas cosas han ido enseñándonos que hay mucho que mejorar y creo que va a ser un reto muy grande porque otra de las cosas que tal vez muchos de ustedes no conozcan es que dentro del COTAD los niveles de gobierno también no solamente se definen entre parroquiales, municipales y provinciales. Existe un nivel de gobierno que es regional, que hasta el día de hoy no existe y probablemente no va a existir en un país tan pequeño como el nuestro. Y voy a volver contigo, Vane, porque tú me dejaste al menos con algunos temas que yo aún quiero como ir profundizando. Sí, un poco vemos en perspectiva, el Ecuador tuvo un paro en el 2019, en el 2022, en el 2025. Y tal vez la pregunta de fondo es, ¿nos hace falta una constituyente en general en un buen momento? ¿O básicamente la constitución que tenemos hoy es una constitución que nos sirve para seguir caminando y más bien deberíamos dejar de pensar en eso? Respecto a las movilizaciones, yo pienso que nadie sale favorecido como ciudadano, autoridad, movimiento, como país, nadie sale favorecido o robustecido de una paralización. Todos perdemos todos. Y eso solamente es un ejercicio de entender que no sabemos dialogar, que no sabemos negociar. Y como no sabemos negociar, nos vamos al uso de estrategias tal vez que lamentablemente terminan perjudicando a terceros, que pues son tal vez muy ajenos a la situación que se está viviendo, pero los más perjudicados, que son las personas que tienen sus locales, que dependen obviamente de la comercialización para vivir. No siempre las empresas también se ven afectadas, pero muchas veces las empresas pueden recuperarse, tienen el capital para hacerlo, pero no así los ciudadanos que tienen que cerrar sus negocios y simplemente si ese día no trabajaron, no tuvieron la generación del recurso necesario. Un dato que me dieron el día de ayer es justamente que las personas acabaron de pagar sus créditos del paro del 22 el mes pasado. Y esta es la pregunta que yo también quiero poner sobre la mesa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los comerciantes en la provincia ahora donde existió el paro? Acabaron de pagar un préstamo y van a tener que tomar otro. ¿Cómo pensamos en desarrollo en medio de esto también? Claro, bueno, sé que se están haciendo algunos acuerdos entre el gobierno también y, por ejemplo, vi China, que estaba intentando un poco apoyar a la situación que había ocurrido en la hermana provincia de Imbabura. Afortunadamente en otras provincias no se unieron y eso dio lugar a que no vivamos esta situación un poco compleja y que paraliza las actividades de todos, paraliza la producción y paraliza el país. Ahora, yo considero que lamentablemente, y como abogada, y tal vez ahí viene un poco esta reflexión, yo considero que los problemas no siempre son normativos. Hay problemas estructurales que no con el cambio de normativa se van a solucionar. Mi duda ahí más vale sería, a ver, ¿cambiar la constitución es la solución a todos los problemas del país? Creo que no. Las preguntas que vamos a tener nuevamente, vamos nosotros a acudir a las urnas. Eso también hay que revisarlo. Un país que está votando cada 6 meses, después ya en un año vienen las seccionales. Hay una inversión que se realiza para estos procesos. ¿Está el Ecuador en capacidad de permanentemente consultar a sus ciudadanos, ir a las urnas para presidenciables, asambleístas, ahora gobiernos seccionales también? Hay una inversión que se realiza, ¿no? Entonces, verificar si estos presupuestos están siendo bien invertidos en estos momentos trascendentales. Yo veo ahí algunas situaciones. Primero, a nivel de constitución, que creo que va a ser el proceso como un poco refundar el país. Sé que cada gobierno quiere refundar el país, cada gobierno quiere venir con una constitución hecha a su medida. No me parece lo más sano. La constitución lo que implica es el pacto o el acuerdo que tienen los ciudadanos con el Estado. Entonces, vamos nuevamente a revisar cuáles son esos acuerdos. No se ha dicho de manera específica o puntual cuáles son esas nuevas, no sé, tal vez esos nuevos acuerdos que van a existir, esos nuevos pactos que van a existir. Y eso de por sí ya es preocupante. Porque sí, claro, nosotros vamos a votar en este momento, vamos a ser consultados. Muy bien, en el momento en el que somos consultados, damos nuestro voto al sí, pero vamos a tener una serie de asambleístas, y ahí sí me van a disculpar nuestros queridos amigos asambleístas, vamos a tener una serie de asambleístas que muchas veces lo que han promovido es que sean cuadros que no están formados políticamente. Son cuadros que son el amigo, del primo, del vecino, del dueño del partido muchas veces. Tenemos en nuestra localidad, tenemos procesos de formación política. Los partidos políticos o movimientos políticos promueven la formación política para quienes están el día de hoy en la asamblea. No. Aquí mi duda es, ¿qué tipo de asambleístas vamos a tener nosotros para que puedan nuevamente generar este pacto ciudadano entre nosotros como ciudadanía y el Estado, ¿no? Porque lamentablemente procesos de formación política no hay, y ahí concuerdo muy bien con Leo que me dijo hace un momento y nos lo dijo a todos. Cuando yo no tengo TikTok, lamentablemente soy como un poco reacia a la tecnología. Eso yo sí creo que es un gran pierde. Hay mucha información valiosa en TikTok. O sea, la viceprefecta no votó por el bolón ni el encebollado. Nada, yo no me entero nada. Perdimos por eso. Que sea titular mañana, por favor. Yo no me entero ni lo que pasa en TikTok, pero
algo que sí creo que es importante es que los cuadros que están siendo autoridades en este momento no vienen de procesos de luchas sociales, no vienen de procesos políticos, no vienen de procesos de formación, no han sido ni presidentes del Consejo Estudiantil, no han sido personas que han trabajado por la sociedad, para la sociedad, con la sociedad. Y eso lleva a que a mí sí me preocupa quiénes van a ser después, viendo cómo lamentablemente se han estructurado algunas normativas. No sé, los jóvenes yo creo que tenemos la capacidad de poder debatir y decidir, y no solo levantar la mano cuando nos pidan que votemos a favor y bajar la mano cuando nos pidan que votemos en contra. Creo que podemos hacer más que eso. Tal vez vamos a volver con esto porque a mí lo valioso me parece de cómo desde la coyuntura podemos aterrizar en el problema estructural. Y aquí claramente identifico que es esta crítica a los partidos políticos y a la falta de procesos de preparación. Y creo que es algo muy importante. Y tal vez aquí volviendo de nuevo contigo, Leo, y hablando ya, aterrizando además desde la coyuntura, cómo nos abstraemos en los problemas estructurales. Tú que viviste este proceso ya como gobierno seccional, que hemos pasado por estos momentos, acabamos de salir de un paro, hay problemas estructurales que tiene el país. Tenemos desnutrición infantil, tenemos retos con educación, tenemos retos con la seguridad. ¿Cómo se están articulando o cómo se deberían articular los gobiernos seccionales? Porque también debo decir, hay competencias concurrentes. Tampoco es únicamente el gobierno central. Arréglate también cómo se debería articular o cuál es la ventana de oportunidad también para que se pueda articular mejor ante modificaciones o normativas o constitucionales, o si ya está en la norma, cómo se lo puede hacer mejor. Yo creo que soltando una idea que en su momento nosotros la planificamos dentro de nuestra administración, es el hecho de creer que sí existe un sistema burocrático demasiado excesivo en nuestro país. Por darles un número que les va a asustar, en el país existen 1098 PDOTs para territorios parroquiales. Es decir, nosotros les estamos exigiendo que año tras año vayan mejorando sus planes de desarrollos y ordenamientos territoriales. ¿Para qué? Si nunca los vamos a conseguir. Utópicamente quisiéramos que la solución para los problemas se den en 4 años de un periodo electoral. Y diríamos que se puede, o tal vez 8 si tienen suerte para una reelección. Pero mientras exista una planificación que no se vaya modificando entre cada gobierno, yo creo que se va a lograr más de lo que hasta hoy se ha logrado. Porque no solamente se trata de los ofrecimientos de campaña, que por cierto, el político actual es campeón en la demagogia. Ofrece todo lo que el cliente electoral quiere escuchar para conseguir el voto. Y entrando en el tema de TikTok que hablabas, Luis, que a mí me parece una plataforma espectacular por el alcance de información y comunicación que se puede dar, también representa una gran responsabilidad, mucho más si tienes tantos seguidores atrás, ¿no? Y creo que eso lo debemos aprender todos los que de una u otra forma tenemos 1, 1000 o 10,000 seguidores, porque hay una responsabilidad atrás de las palabras que salen de mi boca. Cómo construir una mejor sociedad, cómo cubrir las necesidades básicas insatisfechas dentro de todas las competencias de los municipios, es a través de una planificación totalmente responsable, donde que no debamos modificar o porque fue obra del alcalde anterior, yo ya no la quiero continuar porque él va a quedar bien y yo no voy a quedar bien. Necesitamos tener un Estado de Derecho donde que ya no se trate de políticos y personas, se trate de un país y un sector en general el que queramos construir, ¿no? De eso se trata. Y creo que la responsabilidad también entra en entender las reglas del juego que hoy por hoy las tenemos en nuestras manos. Yo creo que tampoco no podemos hacernos de la vista gorda que las plataformas digitales que últimamente han entrado tanto para informar como para desinformar son las herramientas que nos van a permitir llegar a ocupar los puestos que van a permitirnos realizar los cambios. Leí hace poco una entrevista del secretario de la Conrad que decía que hoy por hoy las izquierdas y populistas lo que están ganando terreno es precisamente a través de plataformas como el TikTok y que lamentablemente quien tiene un criterio sobrio, razonado, no logra captar más de 5 segundos de atención del que está viendo el video. Y es preocupante en realidad esto, pero nos toca trabajar en encontrar formas de que esto suceda, porque si no, estamos perdiendo esa guerra. Y quienes ocupan los cargos y en las diferentes niveles de gobierno, creo que no están cumpliendo con las labores que se mucho más bajo las crisis que estamos viendo últimamente, Luis. Bueno, y tú nos mencionaste algo que a mí me resonó para bien, porque además es un criterio que yo comparto profundamente. Yo creo que la Constitución no es la solución mágica que va a cambiar el país,
de la noche a la mañana, porque tenemos problemas estructurales mucho más profundos. Ejemplo de ello es que desde el 78 tuvimos la Constitución del 78, del 98, del 2008. Tendremos que ver si tendremos una nueva Constitución o no, pero finalmente hemos visto cómo problemas estructurales han perdurado a través de las constituciones. Y aquí tal vez yo sí quiero traer tal vez esta reflexión importante, porque además eres una mujer joven que ha ejercido un espacio de liderazgo fundamental hoy en la provincia, pero anteriormente también en diferentes momentos. ¿Tú por dónde crees que deberíamos apuntar entonces para comenzar a tratar esos problemas estructurales? Porque finalmente tenemos que arrancar en algún punto. Dificultades complejas, pero si tal vez no es la constituyente, ¿por dónde deberíamos ir? O además de, ¿qué más deberíamos hacer? Bueno, yo considero que lo primero que debemos hacer son generar estos espacios de diálogo, ¿no? De diálogo en el que personas con diferentes ideologías podamos sentarnos en la mesa y poder conversar de cuáles son las posibilidades de soluciones que vemos en cada territorio, porque tal vez las soluciones que yo mencione aquí no sean las mismas para la costa, para el oriente, pueden ser otras, las preocupaciones son otras, los problemas de mayor importancia son otros. Pero yo, por ejemplo, hablando del tema de estructural, Tungurahua ha sido una de las provincias con mayor índice de desnutrición infantil a lo largo del tiempo. ¿Lo posicionó la CONAIE en sus requerimientos de este último paro como un problema que se atienda por parte del gobierno de turno o del Estado como tal? No, no mencionó nada acerca de la desnutrición infantil. Y eso que los niños que tienen mayor índice de desnutrición infantil son los que pertenecen a la zona sierra centro del país, principalmente a los pueblos y nacionalidades indígenas. Y tal vez hay que mencionar que la desnutrición infantil ha sido lo más cercano que hemos tenido nosotros a una política de Estado. Es decir, tenemos 3 gobiernos consecutivos que han mantenido la política. Entonces, ¿cómo hay que fortalecer más esto? O sea, es trabajo de todos, ¿no? Es trabajo no únicamente del Estado central, es trabajo de los gobiernos a todo nivel, de los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales, es trabajo de todos y de cada una de las personas que trabajan en un espacio público. Cómo desde mi institución puedo apoyar a los problemas estructurales. La seguridad, por ejemplo, es otro problema que lamentablemente nos está permeando ya antes menos en Tungurahua. Solo un poco para mencionarlo, Tungurahua, terminar con el tema de la desnutrición infantil. Tungurahua ocupaba el 4º lugar hace un tiempo atrás, ahora lo ocupa Chimborazo, pero siempre se ha mantenido entre los primeros lugares de índices de desnutrición infantil. De los más altos. De los más altos del Ecuador. Y es como súper contradictorio, porque Tungurahua es la provincia que produce la proteína más económica para el Ecuador, que es el huevo. Y esto te sirve para, obviamente, hacer una proteína, te sirve para nutrirte, pero no es un problema solo de entregar como el producto, ¿no? Como tal, sino también de generar procesos de cultura. La gente prefiere vender los productos que produce que consumirlos dentro de los propios territorios. Dicho ello, simplemente el tema no se posicionó como un pedido de la CONAIE para el gobierno central, no se posicionó entre los acuerdos, entre los temas que deben ser atendidos. Entonces yo quiero decir ahí, a ver, no sé, si tal vez están alejados los líderes de los problemas territoriales de cada uno de los espacios, si tal vez no se hizo una mesa de diálogo en la que todos podamos decir, bueno, este es el problema que más afecta a mi territorio, más afecta a mi provincia, más afecta a mi cantón y por eso quiero que se ponga sobre la mesa. El Estado requiere dinero. Hoy tenemos un déficit de alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿Esto es un problema constitucional o es solo mala gestión de los gobiernos anteriores o los gobiernos en general? O sea, yo creo que es un problema que no se va a solucionar con la normativa. Y lo digo como abogado. O sea, a veces se piensa que la panacea o la solución a todos los problemas es un tema jurídico, es un tema legal. Es una reforma a una normativa, es una creación de una nueva ley. En este momento, obviamente, obviamente refundar el país nuevamente a través de la Constitución. Pero hay problemas estructurales que no se van a solucionar con un sí o con un no. Hay problemas que nos implican a todos, como actores políticos, como actores sociales, sentarnos en una mesa, dialogar y encontrar las mejores soluciones. Entonces yo al menos pensaría que, no sé, tal vez el camino puede ser alguna propuesta de enmienda, pero no precisamente, yo veo ahí algunos puntos que sí deberíamos tener cuidado. En el caso de votar, sí. Se han dado algunas pinceladas, por ejemplo, de la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se ha mencionado en algunas entrevistas, por ejemplo, que no debería ser prestador de salud, que para eso está el Ministerio de Salud. Yo pienso que todos los que estamos aquí sentados alguna vez nos hemos hecho atender en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mi pregunta va principalmente dirigida a Habana, y es que sabemos que actualmente el gobierno debe más de 600 millones de dólares a los gobiernos descentralizados, ¿no es cierto? Prefecturas y alcaldías. En ese caso, sabemos que el gobierno también ha
sí hay dinero para hacer consultas y otras cosas, pero ¿de qué manera afecta también a los gobiernos provinciales en este caso? Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sebastián, por tu pregunta. Bueno, como bien lo dijo Leo hace un momento y comparto, si bien es cierto, lamentablemente algunos gobiernos todavía dependemos de la entrega de la asignación presupuestaria para cada uno de los proyectos que se realizan. Es al igual que en cualquier situación. Si nosotros tenemos presupuestado, planificado que vamos a ejecutar algunos proyectos o algunas obras y contamos, al menos idealmente, con que se van a transferir esos recursos y esos recursos no son transferidos, el resultado simplemente es que el proyecto que estuvo planificado para ese momento, en ese espacio de tiempo, simplemente no se ejecuta. Y hay dos opciones ahí. Hay la opción de, y bueno, una situación que está ocurriendo ahora, hay la opción de que tú puedas como continuar con esa planificación, pero no ejecutarlo en ese momento, sino tal vez postergarlo para el momento en el que te asignen los recursos. ¿Qué ha hecho el gobierno provincial de Tungurahua para poder cumplir con la gente, principalmente en el tema de la competencia de riego, de recursos hídricos? Lo que hemos hecho es acceder a esta propuesta de bonos. El gobierno provincial accedió a través de los consejeros provinciales, que son los alcaldes de cada uno de los cantones y 7 representantes de los GATS parroquiales, aprobaron el recibir los bonos por parte del gobierno central con la finalidad de poder cumplir algunos proyectos. ¿Cuál es la dificultad ahí? No todos los contratistas, es decir, no todas las personas que quieren hacer el trabajo van a aceptar que el pago sea en bonos. Lo harán quienes tengan la capacidad económica de poder, de alguna manera, de momento recibir un bono y después que se efectivice, pero no lo harán todos. Entonces eso toma más tiempo en la ejecución de estos proyectos y segundo, no tienes muchas personas interesadas, como en otros proyectos en los que pagarías en efectivo, no tienes muchas personas interesadas cuando el pago es por bonos. De alguna manera intentamos cumplir porque la administración dura 4 años y intentamos cumplir la mayor cantidad de situaciones posibles, pero sí es una dificultad. Y todavía más, es una dificultad cuando hay gobiernos que han mencionado, gobiernos provinciales, que han mencionado que por temas políticos es la razón por la cual no se le transfieren los recursos económicos. ¿Qué hacer desde el resto de autoridades y también de instituciones para conservar y preservar esta democracia? Alguien decía que cuando existe indiferencia de los buenos, existe también terreno fértil para que los malos ocupen esos lugares. Entonces yo creo que a más de llamar la voz para saber qué está pasando en nuestra sociedad y que nosotros creemos que debemos cambiar, debemos agruparnos para sacar buenos cuadros, creo yo. Ese es el llamado acá, fortalecer la democracia a través del diálogo siempre. No debe dejar de existir el diálogo, pero también encontrar el mecanismo para que esos buenos no sean indiferentes para participar en política, porque si no vamos a seguirnos quejando de que no lleguen a los puestos que queremos las personas adecuadas. Con esto estamos llegando al final y ahora sí solo quiero pedirles unas cortas palabras de cierre para no dejarles aquí simplemente con alguna idea suelta. Así que arrancamos esta conversación contigo, Vane, así que voy a arrancar ahora contigo para poder cerrar contigo, Leo. Creo que todos desde nuestros diferentes espacios auguramos tener un mejor Ecuador, una mejor Tungurahua, y que para eso nos necesitamos unos a otros y necesitamos sentarnos en esta gran mesa de diálogo y poder negociar, y hay que aprender a negociar y saber hasta qué punto podemos ceder en determinadas situaciones y dónde están también nuestros límites, decir no, esta situación simplemente no le conviene a la provincia, no le conviene al país y por eso, aunque personalmente me convenga, no estoy de acuerdo. Entonces creo que estos ejercicios son importantes a ustedes como jóvenes, sobre todo creo que nos dan una perspectiva diferente para poder afrontar los retos que tenemos como Ambato, como Tungurahua y como el Ecuador. Y gracias a CAS y a Ecuador Joven porque nos ha dado la oportunidad de tener este primer espacio aquí en Ambato. Auguramos que no sea el último, sino que vengan también nuevos espacios. Gracias. Siempre es oportuno tener estos espacios donde podamos de forma directa participar, conocer la perspectiva desde personas que ya hemos tenido un poco de experiencia dentro de la política pública, entendiendo que la consecuencia de nuestro voto se refleja en el resultado de lo que tenemos. Muchas veces culpamos al otro, o al gobierno, o a las autoridades de las acciones que están teniendo, pero no nos damos cuenta que fuimos nosotros quienes les pusimos ahí.
que fuimos nosotros quienes elegimos estas personas. Y si no votamos por ellos, por lo menos levantemos nuestra voz para, a través de un diálogo coherente, construir una mejor sociedad, porque está en nuestras manos también. Una conclusión del día de hoy es que el diálogo es una herramienta necesaria que tenemos que traer a colación, incluso cuando podemos tener ideas distintas, pero que no nos gane esta polarización de decir la persona que piensa distinto no puede sentarse en una misma mesa. Resulta que el Ecuador requiere de esto. Necesitamos reconstruir nuestro tejido social, necesitamos dialogar entre nosotros, porque no importa si logramos tener una mejor constitución. Si 18 millones de ecuatorianos no estamos convencidos de generar estos cambios, no va a haber un cambio sustancial en lo estructural. Así que la invitación no solo es a dialogar, sino es también a participar de estos procesos. Agradecerles a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. A la CAS nos encuentran como CAS-Ecuador y Ecuador Joven lo encuentran como Ecuador Joven. Les agradezco muchísimo y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos. Buenas noches.